¿Cómo está? Les saludo en el amor del Señor. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor y estar aquí con ustedes. Vamos a orar brevemente para que el Señor tome control de su palabra, que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque estás en este lugar, podemos sentirte. Gracias porque quieres hablar a nuestra vida y aunque no nos necesitas, nos quieres. Anhelas que tengamos una conexión contigo y nosotros estamos aquí para servirte. Queremos vivir una vida en respuesta a tu amor por nosotros. Así que toma control de este mensaje, haznos tierra fértil como siempre te pido para que esta semilla que tú plantes luego pueda dar fruto, Señor. Quita toda distracción de nosotros, quita todo sueño, quita toda tal vez pensamiento malo y que podamos concentrarnos en lo que quieres enseñarnos para luego ponerlo por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando pensaba en el mensaje, retomé un libro que estoy intentando leer hace mucho tiempo y no he podido terminar. Y se llama El poder transformador de la devoción extrema. Y en lo poco que he leído me impacta lo lejana que es esta palabra para nosotros. ¿Sabe lo que es devoción? ¿Alguien me puede decir lo que es devoción? ¿No? Es un sentimiento de profundo amor, fervor y respeto. ¿Ya? Lo que nosotros decimos que tenemos por Dios puede ser tal vez en mucho menor nivel que devoción. O tal vez sí, tal vez vivimos una vida de devoción a Dios, pero eso es lo que debemos hacer, ese es nuestro objetivo. Y este libro dice devoción extrema más encima, o sea, más amor, más respeto, más fervor, esta pasión a quien decimos que adoramos. Entonces, la devoción es una habilidad espiritual que se desarrolla. Ya no es algo con lo que uno nace o que uno le dice, Señor, entrégame devoción a ti. Es algo que se desarrolla, que tenemos que trabajar con el Señor. Entonces, mientras la religión trata de proponer formas de adoración para que nosotros aprendamos estrategias, la devoción es un camino que trata de llevar el culto que nosotros hacemos aquí a una vida diaria y constante y permanente. ¿Ya? Entonces, este libro nos lleva a una búsqueda más profunda del Señor. Eso es lo que yo buscaba cuando leía este libro. Pero hay una clave que Dios me reveló en este último periodo de mi vida. De eso vamos a hablar. Dios nos va a revelar este secreto que necesitamos para ir más profundo en nuestra relación con el Señor y nuestra devoción del Señor. Así que vamos con una pregunta. No me responda a mí, respóndase usted en silencio. ¿Se considera una persona obediente? En su interna. Solo el Señor y usted saben. ¿Qué es obedecer? Que alguien me diga qué es obedecer. Hacer caso. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no es cierto? Pero hay un detalle. El diccionario nos dice que es cumplir la voluntad de quien manda, seguir o acatar una orden, regla o instrucción. Eso es hacer caso, ¿no es cierto? Y también dice ceder dócilmente a una dirección o responder a una acción. Aquí me caí yo. Yo estaba segura de que era obediente, hasta este pequeño detalle de ceder dócilmente. Uno piensa que obedecer es hacer caso, y ya. O sea, yo puedo hacer caso enojada y soy obediente. Puedo hacer caso reclamando y soy obediente. Puedo hacer caso, no sé, yendo en contra y es ser obediente. Y no. La verdad es que no. Entonces, no era tan obediente como pensé. ¿Se considera usted obediente? Vamos a responder esta pregunta. Yo crecí con Dios en mi vida desde siempre, con una canuta. No imagino otra forma, y me imagino que para muchos de ustedes también es así. No imagino otra forma que no sea con Dios en mi vida. Y vengo de una familia que es muy servicial. Cualquiera que los conoce puede decir lo mismo. Entonces me acostumbré a esto, a tener que hacer algo constantemente, hacer. Porque nuestra vida es vida en servicio, es vida en respuesta al Señor, entonces hacer. ¿Y qué es lo que nos dicen siempre que necesitamos ser
para ser buenos cristianos? Ser obedientes. Entonces yo, muy racional, desde chiquita empecé a buscar formas de ser obediente. Entonces yo me equivocaba en algo o identificaba un defecto y yo buscaba la estrategia racionalmente para decir, allá, en estas cosas fallo, entonces me voy a ir por acá para no equivocarme tanto. Estrategia. O sea, tratando de obedecer racionalmente. Entonces llegó un momento en el que me cansé, estaba agotada, no estaba en los cultos, era como que pasaban. ¿Y por qué? Y esto es algo que Dios me reveló ahora grande. Estuve mucho tiempo quemándome las pestañas, tratando de hacer todo lo que yo pensaba que era correcto para el Señor, pero no estaba haciendo en que Él quería que fuera. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Yo muy bien portada, muy obediente, creyendo que era obediente, porque yo obedecía a regañadientes, si yo quería ir por acá y el Señor me decía que no, yo enojada, hacía caso igual, pero enojada, me agarraba a combos con el Señor y siempre perdía. Y me di cuenta que estas estrategias no sirven, porque son nuestros esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Aprendíamos en un estudio en la iglesia en Chacabuco, que decía que la religión es el hombre haciendo un puente para llegar a Dios. Entonces imagínense que entre acá y acá hay un precipicio. Y uno intenta agarrar de donde sea maderita o lo que construir para llegar al otro lado. Y siempre va a haber un momento en que uno vaya caminando y el puente se derrumbe, ¿no es cierto? No tiene cimiento, no hay nada que lo sostenga, es solamente uno tratando de llegar al otro lado, llegar a Dios. Y Jesús es el puente que Dios puso hacia nosotros, ¿así era? Que Jesús era el puente que Dios puso hacia nosotros. Ese puente es indestructible. No hay otro camino a Dios que no sea Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces nosotros con nuestras estrategias humanas y nuestros intentos y esfuerzos para llegar a Dios, nos cansamos porque nuestras fuerzas no pueden. No fuimos hechos para humanamente alcanzar a Dios. Dios nos puso a Jesús y Él es el puente perfecto para que nosotros lo alcancemos. Él nos justifica a Dios. Entonces, nuestro objetivo es ser más como Jesús, ¿verdad? Hacer discípulos, predicar el evangelio y todo lo que hacemos en nuestra relación con Dios y en nuestra vida de iglesia, con nuestro testimonio. Todo en general tiene que ver con ser obediente. Nosotros, ¿no es cierto?, así nos enseñan. Y la palabra respalda esto constantemente. Por ejemplo, Josué 22:5 dice, pero cuídense mucho de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. Que dice, amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, guarden sus mandamientos, sigan unidos a Él y sírvanlo con todo su corazón y con toda su alma. Ya que sigamos al Señor, que andemos en su camino. Deuteronomio 11:1 dice, ama al Señor tu Dios y cumple siempre sus preceptos, sus leyes, sus normas y sus mandamientos. Juan lo dice muchas veces también, vamos a ver más pasajes a lo largo del mensaje. Ahora, concentrémonos en lo siguiente. Dios nos quiere enseñar a tener una vida de devoción a Él. Y hasta ahora lo único que sabemos es lo que siempre nos dice, ¿no es cierto? Que es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta central del mensaje es, ¿qué te mueve a obedecer? Ya pensemos en esto, porque aquí todos somos obedientes a algo en específico, a algo todos los días. O sea, obedecemos al jefe, a la jefa, al esposo, a los que estamos casados, a los hijos obedecen a los papás, obedecemos reglas de tránsito, leyes de gobierno, obedecemos cosas constantemente, ¿no es cierto? Entonces hay personas que hacen exactamente lo mismo por fuera, pero por dentro tienen un corazón distinto. Por ejemplo, 2 trabajadores van todos los días a la empresa, llegan temprano, se esfuerzan al máximo, son súper puntuales, dan ideas en las reuniones, contestan todo, se quedan hasta un poco más tarde. 2 personas que por fuera son exactamente iguales. Pero por dentro, una de ellas
obedece por miedo a que lo despidan, porque necesita el trabajo, porque tiene miedo de no poder proveer a su familia, mientras que el otro obedece porque cree en la visión de la empresa, porque aspira a tal vez ir escalando de puesto, porque le gusta el ambiente de trabajo. Se da cuenta que por fuera son dos personas que obedecen, pero por dentro tienen un corazón distinto. Así también nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros podemos obedecer tal vez para aparentar que tenemos una relación con Dios, para aparentar que estamos haciendo todo bien, para aparentar que somos cristianos como nuestros padres, como nuestros tíos, como nuestros abuelos. Aquí hay una familia que tiene de generación, 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 y la presión de los más chiquititos de mis tíos son pastores, mis papás son pastores, mis primos son pastores, mis sobrinos son pastores. Hay una presión que viene que llevamos y que cargamos los que tenemos la familia en el Evangelio. Entonces, puede que yo haya aprendido a obedecer así, porque mis papás, yo siempre he dicho, no soy hija de pastor, pero yo creo que un escaloncito abajo, porque mis papás son lo más canapé que existe en el planeta. Entonces, en todo están metidos, y yo siempre la niña que tenía que portarse bien porque todos los ven, porque como la hija de la hermana Sandra y la hija del hermano Ramón se va a portar mal, y cómo no, que tú tienes que ser ejemplos, que no sé qué. Yo creo que yo estuve ahí un nivel abajo de hijo de pastor. Entonces aprendí a obedecer porque era lo que se me demandaba. Y hay una diferencia ahí entre por qué obedezco ahora y por qué obedecía cuando era adolescente. Y es algo que tal vez recién Dios está tratando conmigo, y es importante porque puede que a usted también le pase así. Entonces Dios nos quiere hablar de esto. La conducta de estas dos personas que le decía es idéntica, pero el corazón es distinto. Entonces podemos verlo también en algo tan cotidiano como la relación de los hijos con los papás, que cuando son adolescentes obedecen solamente porque están bajo el mismo techo, y una vez que se van de la casa ya no pescan más, no hablan más, y solamente obedecían tal vez porque había consecuencias negativas si no obedecían, ¿no es cierto? Cuando también hay otros hijos que obedecen por amor. ¿Sabe que yo en el colegio dejé de portarme mal porque yo veía a llorar a mi mamá? Y yo la vi y yo dije, no más, no me porto más mal, no, que ahora que la vi al ser humano más puro y maravilloso de la vida llorar por mi culpa, no más. Pero hay otros hijos que tal vez no sienten eso y obedecen porque tienen que. Entonces, la obediencia de estas primeras personas que obedecen solo porque es lo que se les demanda, depende de que los estén vigilando, depende de que los supervisen, depende de que alguien los vea. Y la de estos otros hijos, como yo les decía, depende del amor que le tenga a sus padres. Entonces, eso es independiente de si alguien lo está mirando o no. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia de la obediencia a Dios. Dios no está buscando que solamente hagamos lo correcto porque sí. No busca una obediencia vacía, sino que está mirando el corazón detrás de lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, hay una diferencia abismal entre obedecer por miedo, por orgullo, por tradición, por religión, porque es lo que quieren de mí, por querer demostrar algo, y obedecer porque amamos genuinamente a quien servimos. ¿Ya? Leamos primera de Juan 4, 18 al 19. Se lo leo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, quedémonos con esta idea. El amor y el temor no coexisten, porque uno echa fuera al otro. Si hay temor, no hay amor. Si hay amor, no hay temor. Uno expulsa al otro. Entonces vamos a ver dos historias, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, donde esta verdad se hace mucho más clara. ¿Ya? Primero vamos con el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, muy bien. Fue escogido de Dios él para gobernar su pueblo y tenía todo lo necesario a su favor. Lo había ungido Samuel, tenía el respaldo del pueblo, tenía una posición de privilegio que muy pocos hombres en la historia de Israel tuvieron. Pero si leemos con cuidado su historia, vemos que hay un patrón en el actuar de Saúl. Y era cómo se relacionaba con las instrucciones de Dios.
En 1 Samuel 13, Saúl está esperando que llegue Samuel, no sé si ha leído esa historia, para ofrecer un sacrificio antes de una batalla importante. Ya entonces el ejército empezó a dispersarse, el pueblo empezó a ponerse nervioso porque Samuel no llegaba y ya los filisteos se estaban acercando. Y Saúl, ¿qué hizo? Tomó el asunto por sus propias manos. Dios le había demandado que esperara que llegara Samuel, porque Samuel era quien Dios había elegido para que hiciera este sacrificio y ellos pudieran tener el favor de Dios para la batalla. Pero Saúl se empezó a poner nervioso, la gente se le estaba amotinando, entonces no, lo hago yo, y él hizo el sacrificio. ¿Era lo que Dios le había pedido? Pero era un sacrificio a Dios, ¿no es cierto? Pero no era lo que Dios le había pedido. Entonces cuando Samuel llegó y lo confrontó, Saúl no dice, tienes razón Samuel, lo hice mal. No, se justifica y dice, el pueblo se estaba dispersando, los filisteos estaban viniendo, entonces sentí que tenía que hacer algo. Y Samuel le respondió con una sentencia dura y le dijo al tiro, tu reino no va a permanecer por ese acto de desobediencia. Entonces, un par de capítulos después, en 1 Samuel 15, se revela algo aún más profundo en el corazón de Saúl. Dice, Dios le da una instrucción muy clara a través de Samuel. Ir contra Amalec y destruir completamente todo lo que tuvieran sin dejar nada con vida. ¿Ya? ¿Qué tenía que hacer? Destruir todo. Era una orden dura, pero súper específica, sin espacio para interpretación. O sea, no había forma que uno dijera, puede que me dijo esto otro. Saúl salió, peleó, ganó y desobedeció. Perdonó la vida del rey Agag. Guardó lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado y de todo lo que valió la pena conservar. Entonces, solo destruyó lo que no servía. ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Que destruyera todo. Y cuando Samuel llegó a confrontarlo, escuchen la respuesta de Saúl. No dice desobedecí. Dice con orgullo en el versículo 13, he cumplido la palabra de Jehová. Él estaba seguro de que estaba haciéndolo bien. Y cuando Samuel le preguntó entonces qué son esas ovejas y esos bueyes, Saúl le dice, el pueblo guardó lo mejor del ganado. ¿Para qué? Esto es lo más clave. Para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Él estaba justificándose a través de la religiosidad, estaba tratando de cubrir de religiosidad su pecado, su desobediencia. No fue capaz en su corazón de admitir que no hizo lo que Dios le pidió. Entonces ahí viene uno de los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento, a mi parecer, y dice, la respuesta de Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Saúl desmereció la voz de Dios por completo, solamente porque quería demostrar algo, porque quería que el pueblo lo siguiera adorando, porque quería demostrar que él era quien era poderoso, que él era quien tenía poder y autoridad. Entonces, lo que viene después es lo que más impacta. El versículo 24, ya Saúl estaba acorralado, no se pudo justificar más y dice, he pecado porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Ahí está, el corazón de Saúl expuesto por completo. No obedeció a medias por amor a Dios, sino porque quería demostrar y tenía miedo de lo que el pueblo pensaba de él. Entonces, ¿qué lo mueve? Respondiendo a la pregunta que nos hacíamos, ¿qué lo movía a él a obedecer? ¿Cuál era su motor? Demostrar. Tenía miedo de perder la aprobación del pueblo, de perder su imagen, de perder poder. Y cuando entró este temor en conflicto con lo que Dios le dijo, su temor ganó. Y de ahí incluso vistió de religiosidad para no tener que admitirlo. Entonces, Saúl no es el único personaje bíblico que cayó en esta trampa de reemplazar el amor genuino de Dios por un rito religioso. Siglos después, Dios mismo denuncia a través de Isaías. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí.
Y Jesús cita este mismo pasaje cuando confronta a los fariseos en Marcos 7:6. Corazón está lejos de mí. Entonces, la religiosidad externa, cumplir ritos, rituales, la estructura específica de culto que nosotros hacemos, usar el vocabulario bíblico que tenemos cuando oramos públicamente, puede convertirse exactamente en lo que hizo Saúl. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque puede ser una manera de aparentar cercanía con Dios, mientras nuestro corazón puede estar motivado por otra cosa. Entonces, no hablamos solamente del miedo como motor incorrecto de la obediencia, también estas tradiciones vacías, la religión vacía, el deseo de que otros nos vean y que nosotros seamos quienes brillamos, pueden ocupar el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida. Entonces, muchos de nosotros, si somos honestos, probablemente hemos hecho lo mismo en algún momento. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos haga ver estas cosas que no vemos. Puede que hayamos obedecido a medias en momentos o hayamos negociado con Dios cuando alguien nos confrontó y en vez de reconocerlo nos justifiquemos pensando, Señor, pero si yo hice esto por ti, pero si yo lo hice para ti, cuando no es lo que Dios nos pidió, cuando no es la voluntad de Dios. Es que cuando oré sentí que es que tenemos que buscar confirmación para saber qué es lo que Dios realmente quiere, porque puede que nos haya movido el miedo al que dirán, el deseo de quedar bien o nuestra propia comunidad. Entonces, frente a este cuadro triste de un rey que obedecía por conveniencia y se escondía, la Biblia nos presenta el contraste ¿con quién? Con David. Y es casi inmediato, unos versículos antes de que termine el capítulo 13, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese varón era David. Entonces, David no era perfecto. Todo lo contrario, se mandó unas embarradas, pero monumentales, que de hecho si pusiéramos en balanza humanamente, tal vez los pecados de David nos parecerían más graves que los de Saúl. Si es que nosotros los comparamos humanamente. Sabemos que para Dios todos los pecados son iguales, nos alejan de Él de la misma forma. Pero lo que distingue a David de Saúl no es que David nunca falló, sino qué es lo que pasó cuando él fue confrontado. Entonces, cuando llega el profeta Natán ante David, lo confronta con su pecado, David no responde como Saúl, sino que se quiebra. Él se quebranta ante esta confrontación. Y este quebranto lo vemos plasmado de forma hermosa en el Salmo 51, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se da cuenta de la diferencia entre un hombre que pecó pero se justificó y un hombre que quiso reparar lo que había quebrado? Entonces, David no está preocupado por las consecuencias de qué va a pensar mi pueblo, que soy un mal rey, que soy... Él estaba tratando, él valoraba la relación que tenía con su Dios. Estaba preocupado de que su pecado había dañado algo mucho más importante para él, que era su relación con Dios. Entonces, su arrepentimiento no nace del miedo de perder el trono ni la aprobación, sino del dolor de haber lastimado una relación que para él era más importante que todo. Y esto se confirma cuando vemos otros salmos. Salmo 27, por ejemplo. El versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y así, tantos otros versículos. Entonces, Saúl obedecía cuando le convenía y cuando fallaba se escondía detrás de su vocabulario espiritual. Y David fallaba, pero cuando era confrontado, su corazón se rompía por amor a esa relación que había dañado. Entonces, esta misma pregunta que hicimos con Saúl y con David, de qué los mueve a obedecer, no se queda solo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver la vida de dos hombres que caminaron con Jesús. Estos son Pedro y Juan. Ya, entonces vamos a la última noche que Jesús pasó con sus discípulos antes de la cruz. Estoy hablando a la velocidad de la luz porque no quiero que se me pase el tiempo. En una noche muy tensa, cuando ya Jesús anunció
que todos le iban a fallar y Pedro reaccionó como siempre reaccionaba, en verdad, así como muy impetuosamente, muy queriendo imponerse, queriendo prometer, haciendo una declaración grande, impulsiva, y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Otra versión dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Cuando Jesús dice esa misma noche que lo va a negar 3 veces, Pedro insiste con aún más fuerza, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, aquí podemos detenernos porque esta escena tal vez se parece mucho más a nosotros que lo que nos gustaría admitir. Probablemente Pedro, cuando dijo eso, de verdad creía que él podía morir por el Señor. En ese momento él hizo una promesa y se la creía probablemente. También a nosotros nos pasa cuando llegamos del congreso de varones, del congreso de jóvenes, del congreso de damas, y estamos con todo el fuego del Espíritu Santo, porque cuando estamos en comunión con el pueblo de Cristo y adoramos todos juntos, algo se enciende en nosotros, ¿no es cierto? Y le prometemos tantas cosas al Señor, pero luego llega otro momento en que la vida se pone media difícil y ya como que nos estamos apagando un poquito. ¿Y qué pasó con todas las promesas que le hicimos al Señor? ¿Se anulan? No. ¿Que somos mentirosos? No. En ese momento sí lo creíamos, tal como le pasó a Pedro. Pedro no estaba mintiendo. Con toda sinceridad probablemente estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero fíjese en el lenguaje que usa, dice, yo no te negaré, moriré contigo. Entonces, todo el peso está puesto en lo que Él puede hacer, en un esfuerzo propio, en su propia valentía, en su propia lealtad. Entonces, todo esto que Él dijo suena más a un hombre que quiere demostrar algo que a un hombre que realmente busca probar su lealtad a Jesús. ¿No es cierto? No es un hombre que está descansando en una relación, como lo hacía David, por ejemplo, sino que quiere demostrar cuánto ama, cuánto vale, quién es. Y esa misma noche, solo unas horas después, cuando Jesús está siendo interrogado, Pedro está afuera, en el patio, calentándose con el fueguito, y 3 veces le preguntan, 3 veces lo niega. Ni siquiera lo conozco. Y cuando el gallo canta, Mateo nos dice que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que un hombre que prometió morir con Jesús terminó negándolo solo en unas horas? O sea, ni siquiera pasó una semana del Congreso. Unas horas. Esto fue porque, yo creo que fue por la raíz de su lealtad inicial. Cuando la lealtad nace del deseo de demostrar algo, de ser visto como el más fiel, el discípulo número 1, que era algo que Pedro siempre quería demostrar, esa lealtad es frágil, porque depende que las circunstancias sean favorables para que Él demuestre. Sabemos que nuestra fe y nuestra lealtad en Dios siempre son probadas todos los días, casi nunca en circunstancias favorables. Siempre tenemos que probar que somos cristianos en un contexto que nos complica, en el que tenemos que ser como Jesús y todo nuestro ser quiere hacer todo lo contrario. ¿No es cierto? Ahí es donde es probada nuestra lealtad al Señor. Entonces, en el momento que aparece el peligro real, cuando ya no hay una audiencia que aplauda la valentía de Pedro en ese momento, se derrumba. Y contrastemos con este otro discípulo que estuvo esa misma noche y en los días siguientes, Juan. A Juan, su propio evangelio, él mismo usa la expresión de el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no es cierto? Él se identificaba a sí mismo así, como el discípulo a quien Jesús amaba. No leemos de Juan grandes declaraciones de amor ni impetuosas, así como Pedro, jurando que va a morir por Jesús. Pero cuando llegamos al momento más oscuro, estando a los pies de la cruz, cuando ya la mayoría había huido, ya no quedaba nadie, estaban escondidos, hay un detalle que Juan mismo registra en su evangelio, y es que él estaba ahí, con Jesús, al pie de la cruz, con la madre de Jesús, en el lugar más peligroso y más humillante en el que se podía estar en ese momento. Y Juan no necesitó hacer una promesa pública y prometer morir con él. Él simplemente estuvo con Jesús cuando de verdad importaba.
Entonces su cercanía a Jesús no se demostró en las palabras que se decían en un momento de euforia, de emoción, sino en una presencia que era constante, pero que era silenciosa, incluso cuando esa presencia era peligrosa. Entonces hay otra escena días después que en realidad es igual de reveladora, cuando María Magdalena corre a avisarles que el sepulcro está vacío. Ahí está Pedro y Juan de nuevo, corren los dos, como Juan era más joven, dice que corrió, llegó primero. Pero Juan no entra, solo se asomó, vio los lienzos, Pedro llegó y entró directo. Entonces ahí Juan entró también y el texto dice algo hermoso, dice, vio y creyó. No hubo una gran declaración, no se lo dijo a nadie. Él lo escribió en su libro. Vio y creyó. Entonces es una fe callada pero profunda, que no necesitaba ser anunciada públicamente ni gritada a todo el mundo para ser real. Entonces, creo que vivimos rodeados probablemente en una cultura eclesiástica, una cultura en la que celebramos a quienes son capaces de pararse aquí solamente. Cuando en realidad todos podemos probar nuestra lealtad al Señor. No es necesario que estemos aquí en el altar, es nuestra vida todos los días, es nuestro testimonio. Es cuando nosotros tenemos una vida en secreto con el Señor, es que nuestro ambiente es transformado, es que nuestros compañeros son transformados, es que nuestra familia es transformada a través de lo que Dios hace en nosotros. Sin necesidad de decirles, esto es lo que Dios quiere que hagas, esto es lo que Dios quiere que hagas. No, Dios transforma a través de su Espíritu Santo. Y no es necesario hacer grandes declaraciones de Dios te dice hoy que hagas. No, porque Dios habla a todos de formas distintas. Imagínense la cantidad de hijos que tiene Dios y a todos nos llama por nombre. Porque Él es así, nos habla individualmente. Entonces, a veces la más silenciosa, la lealtad más silenciosa es la que simplemente permanece. Es la más importante. Pero la historia de Pedro, lo más importante aquí es que no termina con este fracaso. Y esta para mí es una de las partes más hermosas del Nuevo Testamento. Y es que nos muestra que Dios no descarta a las personas que fallaron. Después de la resurrección, Jesús buscó específicamente a Pedro. En Juan 21 ahí, con una fogata, probablemente muy parecida, intencionalmente, porque Dios no hace nada por casualidad, probablemente en una fogatita parecida a la que estaba Pedro cuando la negó, Jesús le hace la misma pregunta 3 veces, una por cada negación. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le preguntó, ¿me temes? No le preguntó, ¿ahora sí me vas a obedecer? Le preguntó, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro esta vez fue distinta que anteriormente, cuando le dijo, sí, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Esta vez le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, en respuesta a esta confesión de amor, no a una promesa de fuerza y de ímpetu, le entregó la misión más importante de su vida. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Y esto es lo más importante de todo porque el llamado a servir, a liderar, a dar la vida por la iglesia, quedó atado a esta pregunta. ¿Me amas? No quedó atado al poder que Pedro tenía o por su personalidad que él podía predicar a todo el mundo, quedó atado a esto. No a las fuerzas de Pedro, sino a su amor por Jesús. Ahí es donde recayó esta responsabilidad, a este amor ya purificado por el fracaso anterior y por el perdón de Jesús. Entonces lo que vemos en Hechos es un Pedro completamente distinto, ya uno que predica con valentía las mismas autoridades que mataron a Jesús. Y hay un versículo en Hechos 5 que resume perfectamente esta transformación. Dice, fue después de ser azotados por predicar, los apóstoles salen gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces ya no es un hombre que obedece por demostrar algo, que obedece porque lo van a aplaudir, que obedece porque va a ser el discípulo número 1. Obedece por amor,
Un amor que ya lo purificó, que ya lo justificó, que ya lo transformó, que ya lo perdonó y lo hizo nuevo. Entonces, esto debería darnos esperanza a nosotros, que todos hemos fallado delante del Señor. Pero Dios nos llama, nos purifica, nos abraza, nos recibe. Y nuestras fallas no determinan nuestro final. Entonces, Pedro empezó con una promesa vacía y una negación pública y terminó siendo uno de los pilares de la iglesia primitiva. Entonces, tenemos que tener por esperanza que si nuestro motor de obediencia al Señor ha sido el incorrecto, y tal vez hemos obedecido a medias como Saúl, o hemos obedecido como Pedro solo por demostrar algo, como el Pedro antes de la cruz, ese no es nuestro final. Porque Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros, para renovar nuestro pacto con nuestro Dios, para recordar que amamos a nuestro Jesús y que Dios transforme nuestra vida. Entonces, Saúl y el Pedro antes de la cruz representan una obediencia que vista desde afuera puede parecer impresionante, pero no era real porque estaba anclada en la necesidad de aprobación. Y David y Juan, con el Pedro ya restaurado, representan otro tipo de obediencia, el que nace de un corazón que ama genuinamente a Dios, que anhela su cercanía, más que las consecuencias que esto pueda ocasionar, y por eso puede permanecer fiel en los momentos oscuros. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que hacernos hoy y todos los días. ¿Qué te mueve a obedecer? ¿Sirves en la iglesia porque genuinamente amas a Dios o porque temes qué van a decir si es que dejas de hacerlo? ¿Lees tu Biblia y oras porque quieres cultivar tu cercanía con Dios o porque sientes la presión de cumplir con una rutina espiritual que te demandaron o que otros esperan? Cuando fallas, cuando pecas, ¿tu primera reacción es justificarte con lenguaje espiritual como Saúl o se parece más al quebranto de David? Que no busca defender su imagen, sino restaurar la relación dañada con el Señor. Entonces pensemos en estas áreas concretas de nuestra vida. Esto puede aplicarse a todo. Un esposo que es fiel a su esposa solo por miedo al qué dirán, ama como Saúl. Pero el que es fiel porque ama profundamente a su esposa y valora la relación que construyeron, obedece como David. El que sirve en la iglesia solo porque no quiere que piensen mal, sirve como Saúl. Pero el que sirve porque genuinamente ama a Dios y a las personas que va a bendecir, sirve como David. El que ofrenda solo por temor, ofrenda como Saúl. Pero el que da porque su corazón está agradecido, da como David. Entonces, la conducta externa en todos estos casos puede verse exactamente igual, pero solo Dios y usted sabe lo que hay en su corazón. ¿Y cuál de estos dos motores está moviendo su obediencia? Entonces, si su historia hasta hoy se parece más a la de Saúl, al de Pedro antes de la cruz, todavía tenemos esperanza. Todavía no ha terminado nuestra historia. Y como dice el texto del principio, el perfecto amor echa fuera el temor. Si tenemos miedo de qué dirán, si tenemos miedo de que Dios no va a recibirnos, echemos fuera ese temor en el nombre de Jesús. Entonces no podemos simplemente esforzarnos más para tener miedo, ¿no? Para dejar de tener miedo, no es algo que humanamente podamos hacer. Lo que expulsa ese temor es el amor de Dios, que podemos devolver a Él en una obediencia real. Entonces, cada vez que estemos obedeciendo, preguntémonos estas preguntas, no para quedar paralizados por la respuesta en caso de que la respuesta sea, lo estoy haciendo por las razones incorrectas, sino para que podamos entrenarnos. Acuérdese que la devoción es una, como dije, se desarrolla. No es algo que sale de un día para otro, entonces debemos desarrollar nuestra devoción con el Señor. ¿Ya? Entonces, cuando Dios nos confronta y queremos escapar o justificarnos al sentirnos indignos, avergonzados, creemos tal vez que Dios nos ama un poquito menos, pero no es así. Nuestro Dios es tan precioso que nos ama
como el Padre amoroso que es, nos mira con sus ojos de amor, nos recibe con sus brazos de perdón, nos sienta en su mesa y sabe que le alegra pasar tiempo con usted. Y eso es lo más hermoso. Nos equivocamos, desobedecemos, pedimos perdón y Él nos recibe con alegría. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántas veces pedimos perdón y nos cuesta tanto volver a la normalidad o al revés? Nos piden perdón y nos cuesta tanto perdonar, pero nuestro Dios no es así. Nosotros volvemos a sus brazos y Él nos recibe con alegría, nos limpia de nuevo y nos abraza y nos recibe. Padre, gracias, porque tú estás con nosotros en las buenas y en las malas. Eres fiel con nosotros, aunque nosotros no somos fiel contigo. Señor, te pedimos que si estamos obedeciendo por las razones incorrectas, puedas transformar nuestro corazón en un corazón que aprenda a amarte, que aprenda que para cultivar esta devoción contigo, debemos pasar tiempo contigo, debemos aprender a amarte, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a ser más como tú, que la única forma es pasando tiempo contigo y solamente así podrás tú trabajar en nosotros y a través de tu Espíritu Santo podremos impactar a nuestras familias, podremos impactar en nuestros trabajos, podremos impactar a nuestras generaciones solamente si pasamos tiempo contigo y entendemos lo que Juan entendió, y es que el amor trae como consecuencia la obediencia. Y eso es lo que queremos. Cultivar nuestro amor por ti, cultivar nuestra relación contigo para que nuestra obediencia sea por las razones correctas, porque cuando nosotros amamos, hacemos las cosas por amor y no por obligación. Y eso es lo que queremos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordar todos los días esta palabra, que podamos aprender de los errores de estas personas de la Biblia, porque tú los pusiste para que pudiéramos aprender de sus errores y tú puedas enderezar nuestros pasos y nuestro camino. Gracias, Señor, porque todo lo que nos hablas queda en nuestro corazón plantado como una semilla. Y sabemos que cuando llegue el momento de la dificultad, cuando el enemigo quiera tentarnos, tú puedes recordarnos esta palabra. Y cuando tengamos que elegir, podamos elegirte a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.